Hola a todo el mundo, bienvenidos a Fusion VFX. En este nuevo tutorial de plugins Reactor comenzaremos con los más fáciles a los más difíciles. Y vamos con el número 3. Lo primero que tenemos que hacer una vez abierto nuestro programa DaVinci Resolve es irnos al área de edición. Arrastramos nuestro clip a la línea de tiempo, cerramos la media pool y nos vamos a Fusion. Una vez en Fusion tenemos este par de nodos, el de entrada y el de salida, y lo que vamos a hacer es desconectar el nodo de entrada con el de salida. Vamos a pinchar en el nodo número 1 y vamos a buscar nuestro efecto, que en este caso es colorama. Colorama es un efecto herramienta, porque lo podemos utilizar también como una herramienta dentro de Reactor. Ya yo expliqué que era Reactor, no voy a volver a explicarlo, pero cómo se abre una vez descargados es yendo a esta área, abriendo Reactor, Open Reactor. Aquí es donde vas a encontrar este y los demás plugins que vamos a utilizar en este tutorial. Colocamos colorama, lo pinchamos, lo bajamos y lo arrastramos. Una vez que ya lo hemos hecho, vamos a ver que el efecto que da es un efecto de una aberración cromática y vamos a trabajar en este caso con la frecuencia y el cambio de tono, que son las rueditas que van a ver a continuación. ¿Okay? Aquí podemos ver el clip, esta es la de cambio de tono, vamos a moverlo hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a jugar con esos colores y vamos a ver qué efecto nos produce. Es un efecto que para un videoclip o para un efecto psicodélico en una película o una serie está muy bien. Entonces es muy fácil de utilizar, como pueden ver, es solo agregarlo a el nodo, porque ya es un macro que trae todos los componentes, que son en este caso cambios en la posición X e Y y de los colores RGB. Para los que me están viendo por primera vez, les invito a que se suscriban al canal para seguir más tutoriales sobre DaVinci Resolve 17, los efectos que se pueden hacer a través del módulo Fusion y cómo trabajar desde la forma más sencilla lo que son efectos visuales. Aquí movemos un poquito más a la izquierda, pinchamos aquí, nos movemos un poco más, buscamos lo que queremos y ya una vez que sepamos más o menos lo que queremos, lo renderizamos uniendo los nodos de entrada con el de salida. Ahora vamos al segundo efecto de esta. El segundo plugin que vamos a trabajar se llama ML Caleidoscopio dentro de Reactor. Es un plugin que es totalmente gratuito, aunque es bueno donar a los generadores de contenido y generadores de esta clase de plugin. Lo puedes localizar dentro de Reactor, ya yo lo tengo acá, pero voy a enseñarles dónde. Voy a poner las 3 primeras letras, le damos al clic y ahí te lo descargas. Es un plugin que lo puedes conseguir en programas como el Zafir de Boris FX y ahí lo tienes que pagar, evidentemente aquí es gratuito. Bueno, lo he dejado de segundo por la complejidad que tiene con las herramientas a la hora de utilizarlo, pero en realidad es muy sencillo. Si movemos aquí, en este caso estamos moviendo el main side, aplicamos primero el flips, que es lo que hemos aplicado para que veamos esto, y aquí están los controles que, como verán, son muy sencillos. Es el caleidoscopio común y corriente, se puede utilizar también para lo que quieras. Es muy sencillo el uso, como el del anterior, y yo te digo la verdad, es muy intuitivo y es una herramienta que puedes utilizar evidentemente tanto en videoclips como en trabajos personales tuyos, así como dándole también ese toque psicodélico a un videoclip. Es una herramienta que a mí me gusta mucho, la utilizo de vez en cuando. Y aquí moviendo acá puedes ir trasteando un poquito y viendo qué es lo que te vas a encontrar con esta herramienta. La manera de utilizarla es muy sencilla
Es muy intuitiva y es una herramienta que solo con agregarla, o sea, una herramienta efecto, porque la puedes utilizar tanto como herramienta y efecto, que te puede sacar en muchos apuros en videoclips muy raritos. Aquí la vemos y bueno, aquí puedes ir tocando y buscando el efecto deseado que quieras para tu videoclip, para tu película personal o para lo que quieras. La he dejado justamente de segunda por esto, porque tiene un poco más de controles que manejar y bueno, y básicamente en realidad la ciencia no es mucha, o sea, si te pones a ver, puedes mover acá, hacia la derecha, hacia la izquierda, es una herramienta muy sencilla de utilizar y es un efecto muy bonito, el efecto de caleidoscopio. Básicamente es uno de los efectos más llamativos, también es una destructuración de la imagen, pero muy bonita. Si quieres renderizarlo, los unes como ya te he dicho y procedes a renderizarlo. Vamos con el tercer efecto, que yo creo que es el más, un poco más elaborado y el que más trabajo tiene, y es el número 1. Este es un efecto de verdad muy bonito, es un efecto de Higgs Distortion. Yo les dejaré abajo en la descripción donde pueden descargarse las llamas de forma gratuita. Y bueno, comenzamos. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en todas. Abrimos el Open Reactor, buscamos de la manera que les he dicho ahora, abriéndolo, poniendo las tres primeras letras, HET, entonces aquí lo tenemos, ya yo lo tengo descargado, porque la mayoría de estos efectos, de estos plugins y efectos los tengo descargados. Aquí te pide si quieres donar, puedes poner que no, pero les recomiendo siempre que, ya yo lo tenía descargado, que siempre que a los creadores les donen algo. Bueno, arrastramos el clip solo con el vídeo a la línea de tiempo. Aquí vamos a hacer algo un poquito más elaborado, reducimos un poco el tamaño del clip para que no sea tan larga la explicación, y a la hora de renderizar arrastramos, hacemos lo mismo, doble clic, arrastramos solo el vídeo y lo ajustamos acá un poco, lo unimos y formamos un clic de Fusion. Una vez formado nos vamos a Fusion, nos va a aparecer esto, siempre el media in 1 es la imagen 1, aquí la cambiamos para no confundirnos, la renombramos, le voy a poner nombre de Johnny, que es el que me sirvió de modelo, muy amigo mío, saludos Johnny, y en la parte 2 voy a poner el fuego, Fire it en inglés. Vale, cerramos y vamos a comenzar a trabajar esto. Como siempre yo recomiendo desconectar esto para que sea más fluido el trabajo, y pinchamos justamente a ver en qué zona está lo del fuego. Ya lo vemos, vamos acá y vamos, ponemos 1 y 2, y en el 2 aquí vamos a poner screen para agregar en la pantalla del video al personaje, que en este caso es Johnny. Ya teniendo esto acá y viendo más o menos el efecto, vemos que no hay ninguna distorsión, que es un efecto que está muy bien, pero para mejorarlo vamos a utilizar el plugin de Head Distortion o distorsión de calor. Aprovechamos en el media, buscamos en nuestra biblioteca el Head Distortion, aquí está, lo pinchamos, lo agregamos a el nodo Merge. Una vez agregado el nodo Merge, nos vamos a todos estos controles. Lo he dejado de último básicamente porque tiene muchos más controles que los dos anteriores y es un poco más difícil de utilizar, pero el efecto es según como tú lo busques. Básicamente, si sabes manejar los controles, vas a agregarlo. Lo que vamos a hacer es irnos y vamos a pinchar a la derecha en la parte de arriba, que es lo que vamos a hacer ahora,
para buscar ese efecto alrededor de calor, de fuego. Y vamos a ir subiendo un poco hacia arriba esto y vamos a pinchar el blur noise. El blur noise, y vemos la dirección hacia donde va el calor en este caso, y vamos a pinchar el segundo botón que está aquí, que es el heat noise. Vamos a mover un poco los parámetros, vamos a ver, y nos vamos a jugar un poquito, a buscar el efecto deseado. Vemos que el calor va hacia arriba, pinchamos aquí en esta parte donde aquí abajo que dice discontinuous. Ahí lo que vemos es que el calor sube ya como más un vapor. Ya tenemos estos parámetros pinchados. Evidentemente es el efecto que estamos buscando ahora. Aquí podemos ver que podemos moverlo en el eje X, el eje Y. Si desbloqueamos acá, de momento no lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos este par de controles con todas estas cositas, pero en realidad lo que vamos a utilizar es la parte de controles normales. Nos vamos a parte final, pack, lo pinchamos y vemos el efecto acá. Vemos el efecto como de calor alrededor de el personaje, que es en este caso Johnny. O sea, que es lo que ayudaría a hacer más realista el efecto. Esto lo puedes utilizar en cualquier cuestión de fuego. Si quieres utilizar para solo un área, puedes pinchar el polígono, la elipse o cualquiera. En este caso yo voy a utilizar la elipse. En este caso conectamos la elipse a la salida azul. Un segundo aquí, pack, y vemos el efecto como lo tenemos. En este caso está solo rodeando el área donde está la elipse, y es lo que estamos buscando nosotros para, en este caso, para demostrarles que se puede también trabajar en una sola área. Lo que pasa es que evidentemente tenemos el fuego alrededor de la habitación. Teniendo el fuego alrededor de la habitación, la elipse nos sobra. O sea que no es un efecto muy realista, así que la eliminamos y trabajamos con toda el área del vídeo. Conectamos acá para irnos al módulo de edición y poderlo ver mucho mejor. Nos vamos al módulo de edición con Switch 3 o pinchando directamente en el área de abajo. Más o menos el área de renderizado es un poco pesada, pero es normal. Pero se puede elaborar con 16 GB fácilmente. Y bueno, renderizado es lo que tarda, y la visualización, que eso ya lo expliqué, como también lo puedes adelantar en otros videos anteriores. Espero que les haya gustado este tutorial sobre estos 3 plugins desconocidos de Reactor. Si quieren que haga más tutoriales sobre plugins de Reactor, me lo dejan en los comentarios abajo, y por favor no olviden de suscribirse. Ok, suscríbanse, que eso anima a los creadores, en este caso soy yo, a hacer más vídeos y a seguir subiendo vídeos. Bueno, me despido con un fuerte abrazo y espero verlos pronto por el canal. Hasta la próxima.